Paso a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos nuevamente a nuestros hermanos que nos ven por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz y los invitamos a que se unan a nosotros a este estudio de la palabra de Dios. La semana pasada veíamos el capítulo 9 del libro de Daniel, ¿lo recuerdan? Veíamos cómo se fue cumpliendo aquella profecía de las que conocemos como las 70 semanas. Y hasta llegar a la última de las semanas, donde vimos cómo de manera exacta se cumplió, ¿verdad? Pero decíamos, esta semana tiene doble interpretación o doble aplicación, y dijimos que hoy íbamos a ver esa segunda explicación que tiene la última semana del capítulo 9 del profeta Daniel. Bueno, pero antes de eso, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Capítulo 6, verso 8 y verso 9. Dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a las que la engendró. Viéronla las doncellas y llamaron la bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. 60 las reinas, ¿cuántas concubinas? 80 concubinas, y las doncellas 50, no se pueden contar, ¿verdad? Dice, pero una sola es la paloma mía, la perfecta mía. ¿De qué está hablando aquí el libro de los Cantares? Sabemos que en las figuras bíblicas una mujer representa una organización religiosa, ¿verdad? Y actualmente vemos que hay muchas organizaciones religiosas que se dicen ser cristianas. Pero de entre todas ellas, dice aquí, hay una sola, la única, perfecta. ¿Y quién será? Porque si preguntamos, todos van a decir, pues es la religión a la que yo pertenezco. Esta organización a la que yo pertenezco es la paloma, ¿verdad? Es la única, la perfecta. Pero entonces, ¿cómo podríamos estar seguros? ¿Cómo podríamos estar seguros? Pues aquí nos da una característica, el verso 9. Más una es la paloma mía. ¿Por qué le llamará paloma a esa religión única, verdadera? ¿Por qué le llama paloma? Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. Si ya lo tiene, le doy lectura. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los escribas y los fariseos se acercan a Jesús y le dicen: queremos ver señal de ti. ¿Cómo nos compruebas que tú eres el Mesías? Dice: están pidiendo señal, pero la única señal que se les será dada es la señal del profeta Jonás. ¿Y en qué consiste esa señal? En que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez o de la ballena 3 días y 3 noches, así estaría él en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y eso qué tiene, o de qué manera se relaciona con el verso que leíamos en Cantares capítulo 6, donde a la iglesia le llama la paloma?
Bueno, porque el nombre de Jonás significa precisamente paloma. Entonces, Jesús está dando esa señal como una muestra de que Él es el Mesías. Y decimos, en medio de tantas religiones, de tantas organizaciones, ¿cómo vamos a identificar a la verdadera? A través de esta señal de la paloma. Cuando allí en Cantares le dice, más una es la paloma, no le dice nada más porque se le haya ocurrido, ¿verdad? Sino que nos está dando un mensaje diciéndonos que la verdadera iglesia, la verdadera organización, iba a tener esa señal de la paloma. ¿En qué consiste la señal de la paloma o de Jonás? En los 3 días y 3 noches. Porque sabemos que actualmente todos hablan de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Y dicen, Cristo vino y murió en la cruz y resucitó. Pero nadie acepta los 3 días y 3 noches. Solamente una organización es la que lo acepta, la que lo predica. Y esa es la manera en la que vamos a reconocer a la verdadera organización, a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que esta es la única señal que iba a dejar para reconocerle como el Mesías. Entonces, la única iglesia es aquella que acepta esa señal, la señal de la paloma o la señal de Jonás. Decimos por eso en el Cantar, en el libro de los Cantares, la menciona así: son 80 o 70 las reinas y 80 las concubinas, las doncellas son 50, pero una es la paloma mía. Porque hay una sola que acepta esta señal. Pero bueno, también es necesario comprobarlo a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque decíamos, todos dicen que Jesús resucitó el viernes, perdón, murió el viernes y resucitó el domingo. Y ahí habrá 3 días y 3 noches. No, ¿verdad? Ahí son, si muere el viernes y resucita el domingo por la mañana, hay solamente 2 noches y 1 día, la mitad de tiempo. Y es que muchos toman esta expresión 3 días y 3 noches como una forma, dicen ellos, figurada de hablar. No es que realmente hubiera estado 3 días y 3 noches, es nada más una expresión que usó. Muchos creen, pero ¿realmente será así? ¿Jesús habrá usado expresiones únicamente porque sí? No, ¿verdad? Todo lo que él decía era porque tenía que ser cierto, era verdad. Vamos a ver Esther capítulo 4, verso 16. Libro de Esther, capítulo 4, verso 16. Porque estas palabras desde la antigüedad se usaban. Y aquí en el libro de Esther, capítulo 4, el verso 16 dice: Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y entonces está diciendo Esther le está diciendo a Mardocheo que junte a todos los judíos para que ayunen durante 3 días, ¿verdad? Pero como dice, en 3 días, noche ni día. Y está aclarando, es la noche y el día. Y en el capítulo 5, el verso 1 dice: y aconteció que al 3er día se vistió Esther de vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en el... Bueno, hasta ahí. Lo que tenemos que ver es que dice: y aconteció que al 3er día. Decíamos, muchos cuando leen esta expresión al 3er día, dicen, es que no son 3 días, es una forma de hablar. Pero aquí está diciendo en el verso anterior que leíamos, en el capítulo 4, 16, está aclarando, noche ni día. Es decir, al 3er día o 3 días y 3 noches son completos, noche y día. ¿Pudiéramos contar algo que no está completo? Si usted va a comprar algo, no sé, va al mercado y compra 1 kilo de jitomates y le dan 800 gramos, ¿qué va a decir? Que falta, que le están robando, que es un fraude, ¿verdad? Entonces, y lo dice,
Lo dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Vamos a buscarlo, Eclesiastés capítulo 1, verso 15. Eclesiastés capítulo 1, verso 15. A ver, alguien que lo lea. ¿Quién lo quiere leer? Libro de Eclesiastés capítulo 1, el verso 15, ¿cómo dice? ¿Sí, ya lo encontraron? Dice así, hermano. Le pasan un micrófono a nuestro hermano Artemio, por favor. Dice así el verso 15 del capítulo 1 de Eclesiastés: lo torcido no se puede enderezar y lo falto no puede contarse. Amén. Amén. Lo falto no puede contarse. Entonces, si no están completos los 3 días y 3 noches, ¿los podemos contar? No, ¿verdad? Lo falto no lo podemos contar. Entonces, si Jesús dijo 3 días y 3 noches, tiene que ser completo. Si falta, no lo podemos contar. Y decíamos, y de esta manera se está señalando al verdadero Mesías. Y de esa manera también se va a reconocer al verdadero pueblo de Dios, a la verdadera iglesia. Pero decíamos, es necesario comprobarlo con la Biblia. Vamos a regresar, o vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, que es lo que leíamos la semana pasada, ¿verdad? Daniel, capítulo 9, verso 27. Dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Ya veíamos que estas 70 semanas se dividen en 3. Las primeras 7 semanas, que es el tiempo en el que se construyó o se reconstruyó el templo. Después siguen las 62 semanas, más las 7 que había, son 69. Y la última semana, que es la que está mencionando aquí, el verso 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya veíamos que a la mitad de esta semana profética, es decir, de años, se le quitó la vida al Mesías. Al Mesías se le unge en el año 27 y muere en el año 30, 3 años y medio después de haber sido bautizado, ¿verdad? Pero decíamos, esta tiene otra aplicación. Y a la mitad, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, bueno, hasta ahí. ¿Cuál es la mitad de la semana? Todos sabemos que la semana comienza el domingo, ¿verdad? Y hoy, sábado, es el 7º día, el día de reposo. Entonces, si contamos a partir del domingo, la mitad de la semana, ¿cuándo es? Miércoles. El miércoles. Que actualmente ya muchos lo han querido cambiar, y por cuestiones de los empleos, y han sacado un nuevo calendario, ¿verdad? Que le llaman precisamente así, el calendario laboral, donde la semana ya comienza el lunes. Pero bueno, son formas nuevas que han estado sacando. Pero como siempre se ha contado la semana, es como con el domingo como el primer día y el sábado el 7º. Por eso nosotros, guardando la ley de Dios, el sábado, el 7º día, lo tenemos como el día de reposo. Que actualmente ya quieran cambiar el calendario, quieran cambiar los días, que así lo dice también Daniel, ¿verdad? Pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos también los han querido cambiar. ¿Para qué? Para de esa manera no estar sujetos a la ley de Dios. Pero decimos, ya son cosas nuevas. Pero la semana comienza el domingo, como le conocemos actualmente, porque en la Biblia se le conoce simplemente con el nombre de primer día. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y 7º día, o Shabbat, como se le llama en hebreo. Pero el primer día es el domingo. Entonces la mitad de la semana es el miércoles. Entonces, tomando como base esto, podemos comprobar qué día murió Cristo y qué día resucitó. Vamos a ver Éxodo capítulo 12, verso 3.
Éxodo, capítulo 12, el verso 3. Tenemos que irnos hasta el Éxodo, ¿verdad? Regresarnos al Éxodo porque tenemos que comprender la forma en la que se fue desarrollando el plan de salvación. Éxodo capítulo 12, el verso, ¿qué verso les dije? Verso 3 dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí se está estableciendo la Pascua. Cuando Dios iba a sacar a su pueblo, al pueblo de Israel de Egipto, les da esta orden, que el día 10 dice aquí de este mes, que estaban en el mes de Nisan o Abib, es decir, el primer mes del calendario hebreo, tenían que apartar un cordero, guardarlo hasta el día 14 y lo tenían que sacrificar. Y esa es la Pascua, ¿verdad? Que quedó establecida como una fiesta que Israel tenía que seguir celebrando en recuerdo de cuando Dios lo sacó de Egipto. Pero el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, esta orden que Dios le está dando a su pueblo de apartar un cordero desde el día 10 del primer mes, del mes de Nisan, y sacrificarlo el 14, estaba representando o estaba anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto se tenía que cumplir como está escrito, a la perfección. Si nos ayudan con las diapositivas, por favor. Vamos a comenzar con las 5. Las anteriores son las que vimos la semana pasada. Bueno, ahí tenemos marcado miércoles 14 de Nisan, ¿verdad? Del lado derecho. Nos vamos hacia atrás, llegamos al viernes 9 de Nisan. Y decimos, ¿por qué estamos marcando ahí miércoles 14? Porque estamos usando como base Daniel capítulo 9, verso 27, donde dice: a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, por eso estamos usando el miércoles, que decimos es la mitad de la semana, como base para hacer ese diagrama, ¿verdad? Entonces, viernes 9 de Nisan, dice que hubo una cena en Betania. ¿Cuándo fue eso? Bueno, vamos a ver Juan capítulo 12, verso 1 y verso 2. Juan capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dice: y Jesús, 6 días antes de la Pascua. ¿Cuándo era la Pascua? Ya dijimos el 14 de Nisan, que era cuando tenían que sacrificar el cordero los israelitas. Entonces, dice aquí, ¿cuántos días antes? 6 días antes de la Pascua. Pero bueno, aquí debemos de tomar algo en cuenta, que la Pascua se establece el 14 de Nisan, y el 15 de Nisan comienza la fiesta de los panes sin levadura, los panes ácimos, del 15 al 21. Pero después el pueblo de Israel unió las dos fiestas. Entonces comenzaron a celebrar la Pascua el día 15 de Nisan. Y eso lo vamos a ver más adelante, que también tiene mucho que ver, ¿verdad? Y es importante comprender esto, que el pueblo de Israel comienza a contar la Pascua o a celebrar la Pascua el día 16 de Nisan, que era cuando se iniciaban los panes sin levadura. Entonces, cuando dice aquí, y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, ¿qué día sería? Que ahí tenemos miércoles 14 de Nisan, al siguiente era jueves 15 de Nisan, que decíamos era cuando los judíos celebraban la Pascua, y así lo dice los evangelios, que les decía más adelante, lo vamos a ver. Entonces, si el jueves era 15 de Nisan, cuando iban a celebrar la Pascua, contamos 6 días antes, ¿a qué día llegamos? Ahí tenemos el diagrama: miércoles, martes, lunes, domingo, sábado y viernes, 6 días. Entonces el día viernes
9 de Nisan, dice aquí que hubo una cena en Betania. Vino a Betania donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Verso 2: e hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Decimos, entonces, aquí está hablando del 9 de Nisan, 6 días antes de la Pascua, que ya vimos, en esa ocasión fue viernes 9 de Nisan. El sábado 10 de Nisan, ¿qué pasó el sábado 10 de Nisan? Vamos a ver Juan capítulo 12, aquí mismo, ¿qué verso es? 12 al 15. Y aquí vamos a ver día por día los acontecimientos de esa semana, porque ya vimos que a la mitad de la semana, entonces tenemos que ver los acontecimientos de cada día de aquella última o de aquella semana. El verso 12 al 15 dice: y al siguiente día, ¿sí? Entonces ya vimos, viernes 9 de Nisan, asistió a una cena en Betania. Al siguiente día, sábado 10 de Nisan, al siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. ¿Qué día fue este? Ya lo vimos, el día 10 de Nisan. ¿Qué se hacía el 10 de Nisan? Según la celebración de la Pascua, lo que leíamos en Éxodo capítulo 12, se apartaba el cordero. Y aquí está siendo apartado el sábado 10 de Nisan. ¿Por qué decimos que está siendo apartado? Porque dice que se juntó todo el pueblo cuando escuchó que Jesús iba a acudir a Jerusalén. Se juntó y tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, con estas expresiones lo estaban reconociendo. Hosana, ¿qué es Hosana? Hosana es una súplica que dice: sálvanos, sálvanos por favor. Entonces, con esa expresión lo estaban reconociendo como el Salvador, como el Mesías. Y de esa manera lo estaban apartando al Cordero de Dios, como lo menciona Juan el Bautista, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con esta expresión, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, lo estaban apartando el Cordero el día 10 de Nisan, que fue en esa ocasión sábado, ¿verdad? Vamos a ver ahora Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 11. Marcos capítulo 11, el verso 11 y verso 12, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Bueno, si leemos desde el verso anterior, donde dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas, ¿verdad? Entonces, recordemos que esto fue el sábado 10 de Nisan, y sigue diciendo verso 11: y entró Jesús en Jerusalén. Seguimos en el sábado 10 de Nisan. Y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Y al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Es decir, el viernes estuvo en Betania, donde vemos que le ofrecieron una cena. El sábado va a Jerusalén, pero dice aquí que siendo ya tarde, regresó a Betania. Y dice, y al siguiente día, en el verso 12, y el siguiente día, como salieron de Betania, tuvo hambre. Es decir, iba de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a Betania. Pero aquí dice que ya el siguiente día, después de que le recibieron de que el pueblo le recibió con esa expresión: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Entonces dice que el siguiente día, ¿qué día es? Ahí lo tenemos, domingo 11 de Nisan. ¿Y qué hizo en esta ocasión? Porque dice el verso 12, ¿verdad? Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Verso 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sin hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondió, dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Tuvo hambre el domingo 11 de Nisan y dice que se acercó a una higuera para ver si había algún fruto, pero no era tiempo de higos. No era tiempo de higos y no encontró, ¿verdad? Y dice aquí que la maldijo. Nunca más coma nadie de ti higos. ¿Por qué habrá hecho Cristo eso? Él sabía que no era tiempo de higos. ¿Por qué la maldijo? Era tanta su desesperación por alimentarse que llegó a maldecir aquel árbol. Si recordemos que nuestro Señor Jesucristo estaba acostumbrado a ayunar, ayunó 40 días y 40 noches. Lo está haciendo para darnos esta señal, para dejar marcadas estas señales y que nosotros pudiéramos ir siguiendo perfectamente los acontecimientos de cada día de esta semana. ¿Qué más hizo este día? Domingo, dice verso 15. Vienen pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, sí, de camino a Betania, cuando iba de Betania hacia Jerusalén, maldice a la higuera, pero llegando a Jerusalén, también arroja a los vendedores del templo, ¿verdad? Entonces, todo eso aconteció el domingo 11 de Nisan. Vamos a seguir leyendo aquí en Marcos capítulo 11, ahora el verso 19. Verso 19 dice, mas como fue tarde ¿de qué día? Del domingo 11 de Nisan. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. Sí, salió nuevamente de Jerusalén. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Así que como fue tarde, sale de la ciudad. Pero por la mañana, es decir, ya no se está hablando del siguiente día. Decíamos, Cristo iba y venía de Jerusalén a Betania, ¿verdad? Entonces, el domingo, al ir de Betania a Jerusalén, maldice a la higuera. Dice, fue tarde, la tarde sale de la ciudad, y por la mañana, el siguiente día, es decir, ahora el lunes 12 de Nisan, ven la higuera, y ¿qué le había pasado? Ya se había secado, ¿verdad? Y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Esto ya fue el lunes 12 de Nisan. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 17. Mateo 26, 17. Del 17 al 20 le voy a dar lectura. Dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. ¿Sí nos ponen la diapositiva? Ya vimos que el lunes 12 de Nisan se dan cuenta que la higuera ya estaba seca, pero aquí nos está diciendo que el primer día de los panes sin levadura. ¿Qué día es? Siempre hay días de preparación.
Dentro de la fiesta siempre nos va a marcar un día antes como el día de la preparación, es decir, la víspera, momentos antes. Entonces, aquí cuando dice y el primer día, está hablando precisamente del día de la preparación. No que ya se haya iniciado, ¿verdad? Sino que se está preparando. Siempre que se va a realizar algún evento hay que preparar. Yo creo que todos, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer un evento con tiempo antes, nos comenzamos a preparar para ver qué es lo que se va a necesitar y tener todo ya listo para ese momento. Pues la ley también así marcaba, que desde antes, un día antes, se tenían que preparar. Entonces, cuando menciona aquí el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, no está hablando del 15 de Nisan, sino del día de la preparación, que si ya vimos que la Pascua se establece el 14 de Nisan, entonces el día de la preparación es el martes 13 de Nisan, ¿sí? Que es cuando los discípulos le preguntan a Jesús que dónde tenían que preparar para hacer la Pascua, y Él les da las indicaciones. Entonces, el martes 13 de Nisan es cuando hacen la preparación. Vamos a ver Lucas capítulo 22, verso 8. Lucas capítulo 22, verso 8. Veintidós, 8 dice, al 14. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él le dijo, he aquí, cuando entrareis a la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua, y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los 12. Bueno, entonces decimos, el martes 13 de Nisan es cuando preparan, pero dice, y como fue la hora, o decía en el verso anterior que leíamos ¿qué cita? En Mateo, ¿verdad? Dice, y como fue la tarde, es decir, la tarde del martes, cuando se oculta el sol, es cuando se sienta a la mesa con los 12. Es decir, que durante el día del 13 de Nisan, martes 13 de Nisan, es cuando los discípulos van a preparar el lugar, pero a la puesta del sol se sienta con los 12. Aquí vamos a recordar algo también con respecto al día. Y para eso vamos a ver Génesis capítulo 1, verso 5. Porque decimos, cuando no comprendemos la forma en que está escrita la Biblia, cómo se expresa la Biblia, pues eso nos va a confundir, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, verso 5. Génesis 1, 5 dice, nos estamos yendo a la creación de Dios, el primer día, dice el verso 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí nos está diciendo que primero es la tarde y después la mañana. Es decir, el día, las 24 horas, el día de 24 horas no comienza a las 12 de la medianoche como es la costumbre actualmente. A las 11:59 decimos, por ejemplo, hoy decimos es sábado, y dentro de unas horas a las 11:59 la gente va a decir, sigue siendo sábado. Pero un minuto después, a las 12, dice, ya es domingo, ya es primer día de la semana. Eso son formas modernas, formas nuevas. Bueno, ni tan nuevas porque también ya tienen varios años, ¿verdad? Pero son formas diferentes a la Biblia, porque aquí nos está diciendo que fue la tarde y la mañana un día. Porque bíblicamente el día de 24 horas comienza a la puesta del sol. Por eso la ley dice, de tarde a tarde holgaréis vuestros sábados. De la puesta del sol a la puesta del sol. Es por eso que ayer viernes nos preparamos, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde aproximadamente, que es cuando se oculta el sol, iniciamos nuestro culto y decimos, es el culto de recepción de sábado, porque está iniciando el día sábado en la parte oscura. Y el sábado hoy va a terminar
igual a la puesta del sol. Hicimos aproximadamente las 6. ¿Sí? ¿A qué hora se está ocultando el sol? 6:30, ¿verdad? A las 6:30 decimos, ya se terminó el sábado, se está terminando el sábado y está iniciando el primer día de la semana. Esto es necesario entenderlo. ¿Para qué? Para poder entender la narración que nos está mostrando los evangelios que estamos llevando en la lectura de los evangelios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora Deuteronomio capítulo 16 para comprobar lo que mencionábamos hace un momento de por qué 6 días antes de la Pascua, decíamos, fue el viernes 9 de Nisan. En Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Dice, guardarás el mes de Abib. Abib es el primer mes del año, del calendario hebreo, que ahora ya se lo conoce como Nisan, pero Nisan o Abib es el mismo. Entonces guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Verso 6 dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, es decir, cuando se está ocultando, a la tarde, cuando se está ocultando el sol, porque es cuando está iniciando el día, ¿verdad? Pero cuando dice, por la tarde a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Dios, ya lo vimos en Éxodo capítulo 12, le dice al pueblo que tenía que apartar el día 10 de Nisan un cordero y sacrificarlo el día 14 de Nisan. Y ese día 14 de Nisan toman la Pascua. Pero ya cuando les dan las fiestas, les establece la fiesta de los panes ácimos, que decíamos se celebra del 15 al 21 de Nisan. Pero bueno, recordemos que durante la Pascua que celebró Israel en Egipto, el pueblo no podía salir de sus casas. Tenían que permanecer toda la noche dentro de su casa. Y dice que si alguno salía, iba a morir, porque el ángel de Dios, iba a pasar para matar a todos los primogénitos, ¿verdad? Por eso también tuvieron que pintar con la sangre del cordero los postes de sus casas, para que el ángel los reconociera y saltara a aquella casa. Pero también se les dijo, ninguno saldrá durante toda la noche. Entonces Israel no pudo salir de su casa la noche del 14 de Nisan, hasta la mañana, hasta la parte clara, es cuando ya pueden empezar a salir de su casa para preparar todas sus pertenencias. Aparte de eso, Dios les dijo que tenían que tomar las pertenencias de los egipcios como pago a todos los años que estuvieron trabajando como esclavos. Entonces los mismos egipcios, dice la palabra de Dios, que les entregaban voluntariamente las cosas y decían, pues ya váyanse, después de que vieron todo lo que había pasado, ¿verdad? Pero durante el día se dedicaron a preparar. ¿Y cuándo salieron? El 15 por la noche. Es decir, el 14 de Nisan se oculta el sol, inicia el 15, y en ese momento es cuando comienzan a salir de Egipto. La noche del 15, al principio del 15. Y aquí dice que iban a celebrar la Pascua, pero dice al tiempo que saliste de Egipto. Ya no el 14, ¿verdad? Sino ahora al tiempo que salieron de Egipto, es decir, al principio del 15. Por eso Israel celebraba la Pascua el 15 de Nisan. Y decimos por eso en esa gráfica, no comencemos a contar los 6 días desde el miércoles, no, comenzamos a contar desde el jueves, que dice 6 días antes de la Pascua, porque la Pascua la celebraban el 15 de Nisan. ¿Una pregunta antes de continuar? ¿Sí se va comprendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Decimos, la Pascua se traslada al 15 de Nisan. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 26, verso 20. Mateo capítulo 26, el verso 20. Dice, y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Decíamos, ¿la tarde de qué día? ¿O en qué momento? Bueno,
el martes, ya decíamos el martes 13 de Nisan es cuando hacen toda la preparación. Y como fue la tarde del día, ¿de cuál día? Ya no del martes, sino ahora del 14, porque ya vimos que la tarde, o que el día comienza con la tarde. Durante el día del 13 estuvieron preparando todo, ¿verdad? Pero como fue la tarde del día, ¿de cuál día? Del 14, que en este caso fue miércoles. Como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y en ese momento él toma la Pascua, 24 horas antes que los judíos, porque ya vimos que los judíos la tomaban ya el 15, porque ahí en Deuteronomio se les dijo que la iban a tomar al tiempo que salieron de Egipto. Entonces Jesús la está tomando un día antes. Por eso los fariseos, los judíos, cuando llevaron a Jesús ante Pilato, dice que no querían entrar porque nos vamos a contaminar y ya no vamos a poder tomar la Pascua. Ellos apenas la iban a tomar cuando llevaron a Jesús ante Pilato, y Jesús ya la había tomado. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús la toma un día antes, o podemos decir una noche antes. Él la toma el 14 y los judíos apenas estaban preparando para tomarla el 15 de Nisan. ¿Qué pasó ese día, miércoles 14 de Nisan? Pues es necesario, así como hemos estado viendo día por día de la semana, también ahora es necesario ver, podríamos decir hora por hora, lo que pasó el miércoles 14 de Nisan, ¿verdad? ¿Nos ponen la siguiente diapositiva, por favor? Ahí está, miércoles 14 de Nisan. En la parte de arriba vemos que nos dice primera vela. En la antigüedad la noche no se contaba por horas como lo hacemos actualmente, se contaba por velas. En los tiempos de Jesús eran 4 velas. La noche estaba dividida en 4 velas. Recordemos, en una ocasión Jesús, después de predicar, le dice a sus apóstoles que subieran a un barco que estaba ahí en el mar, y que para que comenzaran a avanzar, y él se quedó a orar, ¿verdad? Y dice que como a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a alcanzar a sus discípulos. ¿Y cómo lo hizo? Caminando sobre la mar, y llegó hasta ellos, ¿verdad? Pero ahí nos menciona que fue a la 4ª vela de la noche, porque decíamos, en ese tiempo la noche se dividía en 4 velas. Cada vela duraba aproximadamente 3 horas. 3 horas. Entonces ahí nos está marcando la primera vela, que es aproximadamente de 6 de la tarde a 9 de la noche. Ponemos 6 de la tarde porque decimos es cuando más o menos se oculta el sol. No es exacto, ¿verdad? Pero bueno, es para darnos una aproximación en qué momento. Pero podemos decir, o deberíamos decir, a la puesta del sol, en el momento en el que el sol se oculta. Pero bueno, ahí estamos usando ese horario porque es más o menos aproximado. Primera vela de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¿Y qué pasó a esa hora? Pues en esa primera vela, pues Jesús toma la Pascua con sus discípulos y establece lo que ahora nosotros llamamos la Cena del Señor. Lava los pies a sus discípulos. Todo eso lo podríamos leer, ¿verdad? Pero ahorita por tiempo, pues yo creo que todos conocemos esto. Lava los pies a sus discípulos. Da un último discurso que se encuentra en Juan capítulo 14, 15 y 16, ¿verdad? Dándole las últimas instrucciones o enseñanzas a sus discípulos antes de ser entregado, y cantan el himno. Y después de cantar el himno, dice que salieron al huerto. Eso ya fue en la segunda vela, que es aproximadamente de 9 de la noche a 12, a la medianoche. En ese tiempo, bueno, vemos ahí que fue la agonía en el Getsemaní, y ya Jesús es arrestado. Sabemos que Jesús oró 3 veces, 1 hora, ¿verdad? Los dice ahí, que oró aproximadamente 1 hora en 3 ocasiones. Y él llega con sus discípulos, se aparta un poco de ellos, ora, y cuando regresa dice que los encontró durmiendo.
los reprende, ¿verdad? Dice, no han podido velar conmigo. ¿Cuánto dice? 1 hora. Es decir, 1 hora estuvo orando y se va nuevamente a orar. Regresa y los vuelve a encontrar durmiendo. Nuevamente les dice, ¿verdad? Y se va nuevamente y regresa y dice, ahora sí pueden dormir, pero ya no pudieron. ¿Por qué? En ese momento llega Judas con los soldados y lo arrestan. Entonces todo eso fue en la segunda vela, es decir, de 9 de la noche a 12 de la noche aproximadamente. La tercera vela, ¿qué pasó en la tercera vela? Que es de las 12 de la medianoche a lo que llamamos actualmente 3 de la mañana, que sigue siendo noche, sigue siendo parte oscura, pero les decía, ya por las formas que usamos actualmente, decimos son 3 de la mañana, aunque sigue siendo la noche. De 12 a 3 de la mañana, ¿qué pasó? Bueno, Jesús es llevado ante Anás. Pedro lo niega y es enviado ante Caifás. ¿Sí? Durante esas 3 horas es cuando estuvieron haciéndole juicio, cuando una de las sirvientas, al ver a Pedro que estaba ahí calentándose también en el fuego que se había prendido, le dijo, él también es uno de sus discípulos, y Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Todo eso pasó durante la tercera vela, es decir, de 12 a 3 de la mañana. En la cuarta vela, que es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, que es el momento en el que sale el sol, se burlan de él. Recordemos que se burlaron, ¿verdad? Lo golpearon, se burlaron. Y Jesús es llevado ante el concilio para ser juzgado. Todo eso fue durante la noche, en las 4 velas en las que estaba dividida. Al salir el sol, empieza la primera hora. Aquí también, nuevamente, aclarar algo. Nosotros, al salir el sol, le decimos es las 6 de la mañana. No, dentro de la cultura hebrea, así como lo menciona la Biblia, al momento en el que sale el sol se le llama la primera hora. Sí, porque acaba de terminar la noche, que es donde termina la cuarta vela, y comienza la primera hora del día. ¿Sí? Entonces, también eso es algo que debemos de tomar en cuenta para evitar confusiones. Que cuando la Biblia nos habla de la primera hora, no nos está hablando de la 1 de la mañana ni de la 1 de la tarde. Nos está hablando del momento en el que el sol está saliendo. La primera hora es de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y digo, como les decía hace un momento, es algo aproximado, porque también dependiendo de la estación del año en el que nos encontremos, a veces el sol sale antes, a veces sale después, ¿verdad? Pero ya usando estos horarios como referencia, decimos que la primera hora es de 6 de la mañana a 7 de la mañana. ¿Qué pasó en esa primera hora? O en las 3 primeras horas que nos está marcando ahí el diagrama. La segunda hora es de 7 a 8 y la tercera de 8 a 9. ¿Qué pasó en esas 3 horas? Bueno, Jesús es llevado ante Pilato. Y Pilato lo manda con Herodes, ¿verdad? Herodes lo regresa y Pilato dice que se lava las manos. No se quiso no quiso tomar esa responsabilidad, ¿verdad? Porque recordemos que su esposa le dijo, es que tú no tengas nada que ver con la muerte de este hombre, porque él es justo. Y Pilato dice, es que yo no he encontrado nada que sea digno para condenarlo a muerte, pero por la presión de los judíos no lo dejó libre. Entonces dice, yo me lavo las manos y soy libre de la sangre de este hombre. Y entonces es entregado y es crucificado. Vamos a ver Marcos capítulo 15, verso 25. Marcos capítulo 15, verso 25. Marcos 15, 25 dice, y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. ¿Sí? La hora de las 3. Y decimos, y esto es lo que ha confundido a muchos. ¿Qué dice aquí la hora de las 3? Pues son las 3 de la tarde. Incluso hay quienes hacen la representación, ¿verdad? Ya en estas fechas notarán en comenzar a hacer sus representaciones, dicen ellos, de
de la muerte de Cristo. ¿Y en qué momento o a qué hora ponen su crucificación? O su crucifixión, perdón. A las 3 de la tarde. Porque aquí dice, ¿qué verso? Y era la hora de las 3. Entonces las 3 de la tarde. No, pero este es el horario que usamos actualmente. Decimos el horario bíblico, la hora tercera o las 3, la hora de las 3, es de 8 a 9 de la mañana. Lo que nosotros llamamos 8 a 9. Entonces, decíamos, cuando no entendemos la forma en la que está escrita la Biblia, los horarios, pues van a cometer muchos errores. Uno de ellos es ni siquiera saber a qué hora fue crucificado Cristo, cuando aquí lo dice, que fue a la hora de las 3, a la tercera hora, que decimos a las 9 de la mañana. En ese momento Él es crucificado. La cuarta hora, nos está marcando ahí, la cuarta hora es de 9 a 10, la quinta de 10 a 11 y la sexta hora de 11 a 12 o mediodía. ¿Sí? ¿Qué pasó en esas 3 horas? Bueno, los soldados se reparten los vestidos de Jesús. Hemos visto que cuando vieron la túnica de Jesús y vieron que era una túnica fina, que incluso dice que no tenía costura, sino que estaba hecha de una sola pieza, dijeron, no, pues no la podemos partir para dividirnosla, mejor echaron suerte sobre ella para saber quién se podía quedar con los vestidos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso fue durante la cuarta, quinta y sexta hora, durante esas 3 horas, y también dice aquí que se burlaban de Él. ¿Qué burlas le hacían? Pues lo veían y Cristo clamaba, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ellos se burlaban y decían, miren, está hablando a Elías, y le dieron vinagre, ¿verdad? En una esponja, y de esa manera se burlaban. Incluso los otros 2 hombres que estaban crucificados con Él, uno le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Uno de ellos dijo, nosotros estamos aquí porque no los merecemos, pero Él es un hombre justo. Decimos, todo eso aconteció durante la cuarta, quinta y sexta hora. Y en la séptima hora, vamos a ver Marcos capítulo 15, verso 33. Estamos aquí mismo, ¿verdad? El verso 33 dice, y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. La hora de sexta, no vamos a pensar que de 6 de la tarde a 9 de la noche, porque a esa hora pues ya se ocultó el sol, ¿verdad? No está hablando de las 6 de la tarde a 9 de la noche. Cuando habla de la hora sexta, decíamos, siguiendo el horario bíblico, es a partir del mediodía, lo que nosotros llamamos 12 del día, hasta las 3. Son 3 horas de tinieblas. A la hora sexta, sí, ¿verdad? Y a la hora, perdón, cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, es decir, 3 horas, séptima, octava y novena. En ese momento son hechas tinieblas y muere nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué hora murió? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es cuando Él muere. Y entonces todavía quedan 3 horas de aquel día, que es la hora décima, undécima y duodécima, que corresponden de 3 de la tarde a 6 de la tarde, cuando se oculta el sol. ¿Qué pasó en ese tiempo? Después de que pasan las tinieblas, porque vimos que las tinieblas duraron hasta la hora novena, ¿verdad? Hasta las 3 de la tarde. Pasan las tinieblas y como se acercaba la Pascua. ¿Cuál Pascua? La que iban a celebrar los judíos el 15 de Nisan, porque veíamos que Jesús la celebró una noche antes. Como se acercaba la Pascua, decían, los cuerpos no pueden quedar en la cruz, y los soldados fueron a quebrarles las piernas. Pero cuando llegaron con Jesús, vieron que ya había muerto, porque Él murió a las 3 de la tarde, a la hora novena.
y ya no le quebraron las piernas, ¿verdad? Cumpliéndose así otra de las figuras, porque bueno, si leemos todas las indicaciones que Dios le da al pueblo de Israel para celebrar la Pascua, les dice que cuando sacrificaran el cordero no tenían que quebrar ningún hueso de él, que no tenían que quebrar ningún hueso, y decimos eso al estar representando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tampoco a él se le quebró hueso. A los otros dos estaban crucificados, a ellos sí les quebraron las piernas, pero a Jesús no. Entonces cuando este hombre Jesús de Arimatea se da cuenta, José de Arimatea se da cuenta, pues pide el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Tienen que ir, ¿verdad?, ante las autoridades para hacer los trámites. Va ante ellos, hacer los trámites, les da el permiso, tiene que llegar con los soldados para que le autorizaran bajar el cuerpo, porque no podía hacerlo nada más así. Tenía que haber una autorización. Vamos a ver aquí mismo ahora el verso 37. Estamos en Marcos capítulo 15. Ahora el verso 37 dice: Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Decíamos, ¿en qué momento? A la hora 9, 3 de la tarde. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a abajo, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé, las cuales estando aún en el... ¿Hasta qué verso les dije? 47, ¿verdad? Las cuales estando aún con él en Galilea les había seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera de sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló de que ya fuese muerto. Y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole le envolvió en la sábana y le puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde era puesto. Entonces vemos cómo tuvo que hacer un trámite, y cuando va con Pilato, Pilato primero se aseguró y le preguntó a los soldados, al centurión, ¿verdad?, si realmente había muerto. Pero nos dice algo en el verso 42: y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera de sábado. Pero si estamos diciendo aquí que es miércoles, ¿por qué nos dice aquí que la víspera de sábado? Nos muestran la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, si se alcanza a ver, creo que este quedó muy pequeño. Bueno, ya tenemos el miércoles 14 de Nisan, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad?, los acontecimientos. Y ahora jueves 15 de Nisan, que era cuando los judíos celebraron la Pascua. Y si vemos ahí nos dice que es un sábado ceremonial. ¿Qué quiere decir esto de sábado ceremonial? Pues la ley y los 10 mandamientos nos marcan el séptimo día como día de reposo, que es el que estamos guardando actualmente, ¿verdad?, hoy en estos momentos, el séptimo día. Pero decíamos, este nombre viene del hebreo, que en hebreo se llama Shabbat, y la palabra Shabbat quiere decir reposo. Y es que no solamente el séptimo día de la semana era sábado o Shabbat, había otros sábados, lo que llamamos sábados ceremoniales. ¿Cuáles eran esos? Pues mencionábamos las fiestas, mencionábamos en esos momentos la Pascua, los ácimos, que iniciaban el 15 de Nisan y concluían el 21 de Nisan. Bueno, pues el primer día de la fiesta, es decir, el 15 de Nisan, dice la ley que en ese día todo el pueblo se tenía que congregar. Es decir, tenía que ser sábado. Aunque no fuera el séptimo día de la semana, era sábado, es decir, era reposo. Porque decimos, eso es lo que significa la palabra sábado, en hebreo Shabbat, reposo. Entonces, dentro de la ley ritual, había 7 sábados ceremoniales, que es el 15 y el 21 de Nisan, el 6 de Sivan, que es cuando terminan la fiesta de
de las semanas o el Pentecostés. También el 1 de Tishrei, del 7º mes, que es cuando se celebra la fiesta de las trompetas. El 10 de Tishrei, el día del Yom Kippur, es otro sábado ceremonial. Y la fiesta de las cabañas, que comenzaban el 15 y terminaban el 22 de Tishrei. También el 1 y el 6º, el 8º día son sábados ceremoniales. Sí, entonces aquí cuando dice, y como fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera de sábado, no está hablando del 7º día, está hablando del sábado ceremonial, porque iban a celebrar la Pascua. Sí, entonces, el jueves 15 de Nisan, los judíos tuvieron que celebrar la Pascua. Pero también, y vamos a ver Marcos capítulo 20, pero Mateo capítulo 27, Mateo 27, verso 63. Mateo 27, verso 63, que dice, diciendo, bueno, aquí leo el 62, dice, y el siguiente día, que es después de la preparación. ¿Cuándo fue la preparación? El 14, que era cuando los judíos estaban preparando para celebrar la Pascua. Entonces el siguiente día, después de la preparación, el 15, dice, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3º, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces ese mismo día, jueves 15 de Nisan, que era sábado ceremonial, también piden que el sepulcro se sellara, porque tenían el temor de que los discípulos robaran el cuerpo. Sí, eso fue el 15 de Nisan, jueves 15 de Nisan. ¿Qué para el siguiente día? Viernes 16 de Nisan. Vamos a ver Lucas capítulo 23. Y aquí vamos a ver 2 versos que aparentemente se contradicen. Digo aparentemente, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver. Lucas capítulo 23, verso 56. Y decimos aparentemente se contradicen porque muchos así lo pueden tomar, pero nosotros, si vamos entendiendo todo esto, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna contradicción. Lucas 23, verso 56 dice, y vueltas, bueno, leo desde el 54, y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Sí, ya iba a iniciar la Pascua y estaba para rayar, para iniciar el sábado. ¿Cuál sábado? Ceremonial. Que es cuando José de Arimatea lleva el cuerpo de Jesús al sepulcro. Iba a iniciar el sábado. Y las mujeres, verso 55, y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Reposaron el sábado conforme al mandamiento, nos dice aquí, ¿verdad? ¿Qué hicieron primero? ¿Prepararon las drogas o reposaron el sábado? Dice aquí que prepararon, ¿verdad? Vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 16, verso 1. Marcos capítulo 16, verso 1. 16:1 dice, y como pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. ¿Cuándo, según Marcos, o qué hicieron primero? ¿Prepararon las drogas aromáticas o reposaron el sábado? Aquí dice que primero reposaron el sábado, ¿verdad? Y como pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y decimos, esto es lo que confunde, porque dice, como pasó el sábado, entonces el domingo
¿Fue el domingo? No, pero si ya vimos que Lucas nos está diciendo que primero prepararon las drogas y después reposaron el sábado. Y aquí nos dice que primero reposaron el sábado y después prepararon las drogas. ¿Hay contradicción? No, sí. Como decía, si vemos y vamos comprendiendo esto, nos estamos dando cuenta que, y ahí nos está marcando, ¿verdad? Viernes 16 de Nisan, las mujeres compran drogas aromáticas. Después del sábado, ¿de cuál sábado? Del sábado 15 de Nisan. Y aquí nos dice que, bueno, es lo que nos está diciendo Marcos, como pasó el sábado 15 de Nisan, sábado ceremonial, prepararon drogas. Y en Lucas veíamos que nos dice que prepararon las drogas aromáticas y después reposaron el sábado, y agrega, conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? Al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces no hay contradicción, y cuando vamos viendo día por día los acontecimientos de esa semana, nos damos cuenta que entonces Jesús sí murió el miércoles 14 de Nisan, el jueves 15 de Nisan, que fue sábado ceremonial, lo tuvieron que reposar porque era la ley, pero el viernes 16 de Nisan, las mujeres preparan las drogas aromáticas. Viernes 16 de Nisan, un día después del sábado ceremonial, pero un día antes del sábado semanal, del séptimo día de la semana. ¿Sí? ¿Nos va quedando claro esto? Quería terminar hoy este tema, pero creo que ya no me va a dar tiempo. Lo vamos a tener que dejar, hermanos, para la siguiente semana. ¿A quién le toca predicar en la tarde? ¿Mande? Al hermano Rodolfo. Bueno, entonces los dejaríamos para las... ¿Mande? ¿Sí? Como quiera. Bueno, ahorita lo checamos y no lo dejamos para después, para hoy en la tarde. Sí quería terminarlo hoy, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el momento en los que las mujeres preparan las drogas aromáticas, porque todavía nos falta ver otros aspectos de todo esto, ¿verdad? Que nos va a ayudar a comprobar que Jesús sí murió el viernes, pero murió el miércoles y resucitó el sábado, que no hemos llegado al sábado, y es lo que nos hace falta ver todavía. ¿Qué pasó el día sábado, el séptimo día de la semana? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.